nuestras Biblias, estimados hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 6. Os voy a predicar sobre el tema: confía en las promesas de Dios. Confía o confiemos en las promesas de Dios. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, o sea, lo había resucitado, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a donde puedan vivir, porque Jehová ha llamado el hambre, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Miren, hambruna por 7 años. Entonces la mujer, estamos hablando de la tsunamita, dice: la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. La tsunamita era una mujer dadora, era una mujer muy generosa. Cada vez que el profeta Eliseo pasaba por su casa para hacer la obra, le invitaba a comer. Y era una mujer adinerada. Su esposo tenía haciendas, hectáreas. Su esposo también un hombre correcto, un hombre bendecido, un hombre próspero. De tal manera que bendecía al profeta con los alimentos. Y un día habló a su esposo, le dijo: este es un varón de Dios. ¿Qué tal si le hacemos un aposento? Y le hicieron su departamento para el profeta. Ahí nos podemos dar cuenta que era una mujer muy generosa, muy dadora. Y tanto era la generosidad que el profeta se sintió un poco incómodo, diciendo: esta mujer es muy generosa, nos atiende y siempre nos bendice. ¿Qué podemos hacer por ella? Así es que Giezi, el criado o el siervo, fue a hablar con la mujer y le dijo: ¿qué es lo que necesitas? Te podemos recomendar ante el rey. El profeta tiene influencia. O a los generales, para que protejan tu hacienda. ¿Qué podemos hacer por ti? Ella dijo: yo estoy bien, no necesito nada. Pero Giezi hizo una reflexión ante el profeta y le dijo: profeta, ella tiene todas las bendiciones. Tiene un buen esposo, tiene una gran hacienda, tiene criados, tiene prosperidad. A esta mujer no le falta nada.
profeta preocupado, ¿cómo podemos devolverle o bendecirla con algo? Y de repente Giezi dice, profeta, no tienen hijo. Y verdad, no tenían hijo. Ella era estéril. Entonces el profeta va y ora para que el milagro de Dios se realice en la mujer y le dice, de aquí al tiempo cargarás un niño. Y Dios la bendijo a esta mujer, que era muy generosa. Un niño después de tanto tiempo, un niño milagroso. ¿Quién no quiere tener hijos? ¿Quién no quiere tener por lo menos un hijo? Todos los que nos hemos casado para tener hijos. Porque eso es familia cuando ya se tienen hijos. Pasó el tiempo, el niño enfermó. Y no solamente enfermó, sino que se murió. La mujer agarró al niño y se le llevó donde vivía el profeta Eliseo. Y le puso ahí delante del profeta y le dijo, yo no te pedí hijo. Ahora mi hijo está muerto. Y entonces, y se lo entregó. Pero como el profeta sabía que lo que él decía venía de parte de Dios, y eso lo demostró con el milagro de la fertilidad, el profeta no dudó, se echó eso encima del niño y comenzó a calentar. Varias veces hasta que el niño esternudó y revivió. Y le dio a su madre y la tsunamita se fue gozosa con su hijo resucitado. Esa noticia corrió como pólvora por toda la ciudad. Una cosa es sanar una gripe, otra cosa es, pero resucitar es otra cosa. Así es que eso fue muy notorio y quedó en el recuerdo que siempre se hablaba que el profeta había resucitado un niño. El niño comenzó a crecer, pero llegó un momento que el profeta visitó a la tsunamita y le dijo, Dios traerá 7 años de sequía. No habrá lluvia, 7 años de sequía. Con toda tu familia, deja tu hacienda, salva tu vida y ve donde puedes vivir con tu familia. Y la mujer se fue con toda la familia, se fue a vivir entre los filisteos. Pasaron 7 años y terminó la sequía y vino la bendición, la abundancia a Israel. Entonces la tsunamita vuelve después de 7 años. Mira su casa y su casa ya está invadida. En ese tiempo había invasión también. Sus terrenos estaban tomados por otros. Su hacienda. Después de 7 años, cualquiera puede pensar la mujer ya no va a volver. O otras cosas pueden haber pensado. El asunto es que cuando ella volvió no tenía nada. Ella se fue confiando en la palabra del profeta. Y entonces comenzó a pedir al rey que le haga justicia. Y el rey no le hacía justicia porque ya su casa estaba tomada, sus chacras estaban tomadas, su hacienda estaban tomadas. Y Giezi, que era el siervo del profeta, tenía acceso libre al palacio. Y un buen día llega a palacio y el rey le dice, cuéntame esa historia que hace años cuentan que
Eliseo resucitó a un niño y empieza a contarle la historia. Y de repente la tsunamita, como todos los días, insistía como la viuda, llegó a tocarle la puerta al rey y a gritar que le hagan justicia. Y mientras le contaba todo ese suceso de la resurrección del niño, Giezi vio a la mujer y dijo: rey mío, esa mujer, a ella el profeta le resucitó a su niño. El rey tomó atención y mandó a llamar a la tsunamita. Y le dijo: cuéntame cómo fue la historia. Y le contó la historia. El asunto es que terminando la historia, el rey dice, llama a sus capitanes y le dice: devuélvanle su casa a esta mujer y devuélvanle los frutos de los 7 años. Imagínense cuánto dinero. El fruto de las cosechas de los 7 años le iban a devolver a la mujer, porque ella decidió confiar en la palabra del profeta que venía de parte de Dios. Cuán importante es confiar en la palabra que viene de Dios. A veces nos hemos defraudado porque alguien nos prometió algo y no cumplió. Alguien te dijo: te voy a apoyar, y no te apoyó. Te voy a visitar porque estás enfermo, y no te visitó. Te voy a ayudar en este problema económico y no te dio nada. Hay gente que puede habernos desilusionado, ¿sí o no? Promesas. Pero la palabra de Dios siempre será veraz. La palabra de Dios, hermanos, tiene el respaldo del cielo. La gente nos puede fallar, pero Dios no nos fallará. Hay experiencias que causan desilusiones. ¿Cuántos alguna vez se casaron con esa ilusión de la felicidad, del amor, y con pompas y haciendo lo mejor? Pero llega un momento que se desilusionan por el maltrato físico, por el maltrato psicológico, por el abandono económico al cónyuge. Y todo lo que uno pensó antes del matrimonio se esfuma y todo es desilusión. Por eso hay en este tiempo un alto porcentaje de separación y divorcios. Otra experiencia que nos desilusiona a veces es cuando no tenemos un apoyo cuando estamos enfermos o no nos visitan. Tratos injustos pueden causar desilusión. Yo pensé que era mi amigo. Yo pensé que era mi amiga. Todos en algún momento habremos sufrido alguna desilusión, promesas incumplidas. Cuando llegamos a tener los hijos, pensamos: estos hijos nos van a sostener de viejos. Estos hijos van a ser nuestros bastones. Estos hijos van a ser buenos ciudadanos. Pero pasa el tiempo y los hijos también causan desilusión. Abandonan a los padres que invirtieron toda su vida. Otros ni se acuerdan. No hay el apoyo que merecen los ancianos. El problema es que cuando ponemos toda nuestra confianza en el hombre, en la persona, y no ponemos nuestra confianza en Dios, nos vamos a desilusionar. Porque a veces nuestra esperanza mayormente es en la promesa de la persona.
como pastor, cuánta desilusión he tenido, que muchos que se han sentado a mi mesa y han comido de mi mesa, nos traicionaron, se levantaron con difamaciones. Todos experimentamos de alguna manera desilusiones. Lo importante es que tú no te aferres a la confianza en las personas. Tu confianza debe estar en Dios. Si yo no tuviera esa convicción de mi llamado al ministerio, hace tiempo que hubiese abandonado el ministerio. Porque este es un trabajo, hermanos, no físico. Es un trabajo emocional, espiritual, donde crees que todos te van a respaldar, pero no es así. Pero cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes quién te escogió, aunque se levanten, aunque critiquen, uno dice, yo sé en quién he creído. Y se para firme en la roca que es Cristo. Porque problemas va a haber, desilusiones va a haber, traiciones va a haber, pero Dios nunca te traicionará. Lo que Él dice es verdad. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? La desilusión se irá para siempre cuando aprendamos a poner nuestra confianza en Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que promete lo cumple. En segundo lugar, pon toda tu confianza en la palabra de Dios y no en las promesas de la gente. ¿Recuerdan cuando Jesús entraba a Jerusalén? La gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían palmeras. Imagínense. Qué bienvenida tan calurosa, tan afectiva, tan buena. Pero esa misma gente que le dijeron Hosana, bendito, pasó el tiempo y se levantaron para decir, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso es importante que nuestra confianza esté en la palabra de Dios. No te ilusiones de las promesas de la gente. Algunos te pueden decir, te voy a apoyar, y no te apoyan. Pero si tu confianza está en Dios, no te afecta. No te afecta, te resbala. Pero si tu confianza no está en Dios y es solo en la persona, entonces te vas a desilusionar. Y tú vas a decir, me falló, me abandonó, ya no quiero saber nada con esta persona. Ya no es mi amiga, yo no lo voy a perdonar. Entonces tomamos decisiones que nos afectan el corazón, nos afectan nuestra vida espiritual, nos puede afectar el trabajo también. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo está alterado. Pero si tu confianza está en Dios, aunque te traicione, aunque te abandone, y recordamos esta palabra de Dios, si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Interesante. Lo que Dios le dice lo cumple. Moisés estaba pasteando sus ovejas, ni siquiera de sus ovejas, sino de su suegro. Y hubo un momento que Dios le habla a través de la zarza ardiendo. Y le da una palabra. En otras palabras le dice, tú vas a ser el libertador.
yo voy a usar tu vida para liberar a Israel de las manos de los egipcios. Ustedes saben la historia, él se opuso porque imagínense, él no tenía nada, ni ejército, solo un bastón, una vara. Al final decidió confiar en esa palabra y fue a libertar a Israel a Egipto. ¿Saben? El confiar en esa palabra que parecía irracional, que parecía imposible, pero esa palabra venía de Dios. No es que la gente, los israelitas ni lo conocían, pero el confiar en esa palabra, agarrarse a esa palabra, produjo, hermanos, un hombre de Dios, un libertador, un hombre ungido, que hizo las señales tremendas en Egipto. ¿Saben? Cuando Dios nos habla sobre algo, es mejor obedecer. Aunque tú no puedas, aunque te parezca imposible. Aunque tú digas, es difícil, yo no lo puedo. Pero si Dios te da esa palabra, tú tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede cambiar tu historia, tu destino, como cambió el destino de Moisés. Abraham estaba en su país, en Ur de los caldeos. Y Dios le habla y le dice, haré de ti una gran nación. Y miren, su esposa era estéril, ¿sabe? Él dice, haré una gran nación de ti. Te bendeciré y serás bendición. Esta palabra lo ilusionó, lo motivó. Se agarró de esta palabra y surgió el padre de la fe llamado Abraham. No eran sus atributos, no eran sus habilidades, no eran sus talentos, no eran sus posesiones materiales. Porque cuando Dios da una palabra a alguien, esa palabra tiene respaldo divino. Dios mueve cielo y tierra para que esa palabra se cumpla. Porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumplirá. Las personas te pueden fallar, la familia te puede fallar, los amigos te pueden fallar, pero hay alguien que no te fallará, es nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas a Cristo. Amén. Por eso tenemos que tener presente que Satanás sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso roba la palabra. Cuando uno es nuevo convertido, le han sembrado la palabra, dice la Biblia que vienen las aves y comen la semilla, comen la palabra. Y una de las estrategias del diablo es que tú no leas la palabra. Una de las estrategias del diablo es que tú no creas en la palabra. Porque si tú crees en la palabra es poderosa. La palabra es sobrenatural. La palabra te sana, te libera, te cambia. Y puedes vivir en la roca que es Cristo Jesús. Por eso es importante considerar las promesas de Dios. La Biblia, por ejemplo, el caso de Pablo. ¿Acaso su ministerio fue, hablando así en oro, de prosperidad? ¿Acaso él tuvo mansiones?
¿Acaso él tuvo fincas? ¿Acaso tenía su avión como algunos hoy tienen? Privado todavía. Muchas veces apedreado, en naufragio, los perseguían. Pero todos esos problemas, todas esas adversidades no lo amilanó. No decayó su semblante, no decayó su fuerza, no cayó su visión. ¿Por qué? Porque él confió en la palabra, en el llamado que Dios le hizo. Por tanto, la palabra, él tenía una frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra también es para nosotros. Nosotros hemos sido miembros de la iglesia. Y mi pastor decía, formó un equipo evangelístico y nos dijo que deberíamos aprender de todos. Tuve que aprender a tocar guitarra. Yo era el bajista. Y cantaba tenor, tuve que aprender. Yo no dije no puedo, porque en mi familia no hay cantantes. Bienaventurado Coqui, que canta, y otros que cantan. En mi familia nadie. Pues tuve que aprender. Y teníamos que dirigir, teníamos que enseñar, teníamos que predicar, teníamos que organizar, teníamos que evangelizar personalmente. Teníamos que hacer de todo. Porque todo se puede. Todo se puede en Cristo. Por más tímido que seas, por más temeroso que seas, por más incompetentes que tú creas que eres, en Cristo sí lo puedes. En Cristo lo podemos. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque el poder de Dios empezará a fluir. Lo que nunca podías hacer, ahora lo puedes hacer. Yo no podía hablar en público. Ahora, ¿cómo hablo? No fue fácil, pero confiando en esta promesa, todo lo puedo en Cristo. Y tomé la decisión. El diablo siempre va a tratar que nosotros no confiemos en las promesas. Agárrense a la promesa. Dice la Biblia, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te tocarán. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Sabe cómo conseguimos este terreno? Veníamos a orar, ahí está el pastor Joel, el discipulado. Y oramos acá. Toda planta que pisare vuestro pie será vuestra. Y no teníamos ni $100. Cuando predicador venía a la iglesia, lo traía aquí. Écheme una bendición. Esto va a ser la iglesia. Y hoy es nuestro. Lo importante es creer en esa palabra. Y perseverar. Porque Dios bendice la perseverancia. En tercer lugar, confía donde Dios te puso y no donde la gente te pone. Aquí quiero hablar sobre, a veces la gente pone sus categorías a las personas. Por ejemplo, si vive en un asentamiento humano, piensa que es pobre. Piensa que no es culto. Si vive en una urbanización, San Patricio, Experimento, ahí están, ¿no? La élite, dicen algunos.
El chalet es otra cosa. Pero no se crean, hermano, no se crean ese cuento. Pero la gente piensa así. Ya ves, el diablo nos hace creer, como tú vives en un barrio, no eres tan importante. Dios no te va a usar. Eres una persona muy limitada. Y son mentiras del diablo. Y la gente puede hablar de nosotros. Como dijeron, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y miren, salió nuestro Salvador, Jesucristo. Alguien dijo, de Paramonga puede salir algo de bueno. Miren, Paramonga ha bendecido el país con la visión de los grupos familiares. Y es una bendición. Usted tiene que saber algo. No interesa en qué barrio, qué urbanización usted viva. Usted tiene que tener presente una palabra que dice en Efesios 2:6. Que Dios nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestro espíritu, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, dice, en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Tú estás al lado de Dios, al lado de Cristo, que es el lugar más importante. No te sientas menos por vivir quizá humildemente o por tener limitaciones económicas. No te sientas menos porque Dios te ha puesto al lado de Cristo Jesús. Tú estás arriba mientras otros están abajo. Cuando estamos con Cristo significa que hay una relación, una confianza, una ayuda inmediata cuando tú recurres a Cristo Jesús. Entonces, vemos al apóstol Pablo, estaba en la cárcel. Pero en la cárcel él escribió, hermanos, a Timoteo, esas cartas tremendas. A los hermanos de Filipo le escribió una carta animándole. Regocíjense en el Señor, otra vez digo, regocíjense. A los efesios les escribió también cartas que trajeron avivamiento a pesar de que él estaba en la cárcel, sufriendo el frío, sufriendo en alimentación. ¿Y cuántas enfermedades más habrá en una cárcel? Imagínense. Sin libertad. Pero a pesar de estar en la cárcel, su espíritu estaba arriba. Su cuerpo enflaquecía, su cuerpo enfermo. Pero él decía, yo estoy sentado con Cristo. Mi lugar es en lo alto de Dios. Y en lo alto de Dios escribía a los hermanos, den gracias en todo. Y les animaba a confiar en Dios. Es importante que usted confiese más la palabra de Dios. Es necesario. Tú eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. No somos lo último de la naturaleza. No somos la cola del barrio, de la sociedad. Somos las personas más importantes al cual Dios nos mira y nos ama. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Dios nos ha puesto arriba. Dile a tu hermano, estás puesto arriba, recuerda. No estamos abajo. No estamos atrás, estamos adelante. No estamos en la cola. Dios nos ha puesto por cabeza. Y por último, confía en su dirección y no en tus capacidades.
A veces nuestras capacidades hacen que nos olvidemos en las promesas. Yo sé hacer esto. Yo sé hacer esto. Encontramos a Pedro que toda la noche estaba pescando y no salió ni un muy, ni un pescadito, ni una lorna. Por lo menos en Paramonga sale una lorna, ¿no? Pedro, ni uno. Desanimado en la mañana, estaba limpiando sus redes, llega el maestro y le dice, préstame tu barca. Imagínense a esta hora, no pescar nada, toda una vigilia de esfuerzo. Yo no creo que le estaría con todo el ánimo. Que le prestó la barca. Eso significa, hermanos, que nuestra herramienta de trabajo debe servir también para la obra de Dios. Y después Jesús, terminando de exponer, le dice, Pedro, entra adentro y tira las redes. Imagínense, serían la 1, las 2 de la tarde. Y allá la calor, hermanos, en el oriente es como Tarapoto. Llega a 40 grados, 45 grados. Imagínense. Los pescadores saben que ahí no puedes pescar en ese horario. Los pescados siempre se van a aguas frías. Y dice, Señor, toda la noche, yo soy pescador. Toda la noche he estado tratando, pero no he podido. Mas en tu palabra, dice, míreme. No era un asunto de emoción, porque si era su emoción, él no hacía nada. No era un asunto de sentimiento. Era un asunto de obediencia a la palabra de Jesús. Mas en tu palabra, voy a creer en esa palabra. Pero él hizo algo que lo limitó. Tiró solamente la red, una red, no las redes. Yo creo que si tiraba todas las redes se volvía multimillonario. Pero él tiró una red y se llenó de peces. De tal manera que ya se rompió. Tuve que compartir con otra embarcación. Y las 2 barcas se llenaron de peces. ¿Saben? Es mejor confiar en Dios y no en nuestras capacidades. Nuestras capacidades nos pueden decir, no, yo creo que sí lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Y bueno, usamos nuestro razonamiento lógico, normal, como cualquier persona. Pero recuerden que la palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios te puede sanar. Recibir una palabra de sanidad te puede sanar. Recibir una palabra de Dios puede cambiar muchas cosas en tu vida. Y Pedro fue bendecido. Hay otro pasaje cuando Jesús estaba con la gente que le seguía. Y Jesús se compadeció y le dijo, Felipe, denle de comer a todos. Señor, ni 300 denarios. No podemos, más bien mándales a comer cerca de las ciudades. Porque ya estaban varios días, como 3 días. Y yo imagino que la gente estaba buscando algo que comer. Y seguramente lo que tenían, algunos su guardadito, comían así poco a poco. Y no querían compartir con nadie. Pero un muchachito se enteró que Jesús había dicho, denle de comer. Y ese muchachito trajo sus panes y sus pececillos. Que era para él seguramente su merienda, su menú. Y cuando lo vieron, los discípulos dijeron, ¿qué es esto para tantos?
esto no es nada, esto no sirve, esto no vale. En su razonamiento calcularon y dijeron, no se puede alimentar esto, se come Pedro solito todo. Pero Jesús tomó lo pequeño que ese niño, ese muchacho trajo, dio gracias a Dios y se multiplicó. Y toda la gente, eran como 4,000 varones, comieron. No necesitamos tener una gran fe. Con la fe de un niño alcanza para un milagro. Ese niño compartió lo que tenía. Por eso yo creo en la generosidad. Creo en el principio de la ofrenda, el ser generoso, en dar. Yo creo. Yo lo he visto porque yo lo hago. Apoyo la obra de Lima en su alquiler todo un año. Ahora voy a apoyar ya a los hermanos que están en Cajacay. Porque nuestra meta es que tengan su terreno propio. Así que si hay alguien de Cajacay por acá, únase a ese proyecto. Y dice la Biblia que sobraron, después que comieron, sobró 12 cestas. La pregunta es, ¿Jesús se llevó las 12 cestas? ¿A quién creen que le dio esas 12 cestas? ¿Ah? Lo vendieron. Judas, llévalo a vender y para que haya más ofrenda. No dice la Biblia, pero yo sí creo que el que siembra cosecha. Y el que sembró fue este niño. Yo creo que ese niño cosechó las 12 cestas. Se volvió panadero. Se volvió comerciante de peces. Sembró un poco y cosechó 12 cestas, imagínense. Porque él creía que Jesús hacía milagros. Creía en el poder de Jesús. Crea en la palabra de Dios. Crea en Jesús. Todos los que en algún momento quizás no te trataron bien, pero si tú te levantas agarrándote de la palabra de Dios, verán cómo Dios te levanta y cómo te hace un hombre o una mujer fructífera. Antes recuerdo el pastor Flavio. Yo siempre he tenido una buena relación con él. Y a veces, por predicar el evangelio en esos tiempos, la policía lo llevaba adentro y le investigaban. Y a veces él le dice, ¿usted quién es para perturbar que esto, que lo otro? Y yo soy pastor, dijo. ¿Qué decían los policías? ¿Pastor de qué? ¿Pastor de cuis? ¿Pastor de chancho? ¿Cómo se burlaba? Antes no era fácil ser evangélico. Para mí no era fácil estar en el colegio, en la escuela, ser evangélico. No era fácil. Ahí no recibían cartas de los pastores que damos para que no lleven el curso de religión. En ese tiempo no había. El tiempo ha pasado, los años han pasado, pero muchos de mis amigos llegaron a ser profesionales, otros policías. Y ya algunos han muerto. A otros no les fue bien. Otros, gracias a Dios, están ahí. Y yo
Veo cómo Dios ha tratado mi vida porque le creí a Dios y me agarré de esa palabra. Decidí confiar en Dios. Yo estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Ya tengo 64 años y puedo hablar con mucha autoridad. No confiemos en nuestras capacidades. No confiemos, por más nobles que sean, en nuestras precauciones. Creamos a la palabra de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Verás cosas que ni te imaginabas. Ese niño se llevó esas 12 cestas. Esto nos enseña que lo poco que tengamos, pongamos al servicio de Dios. Pongamos en la obra de Dios. Lo poco que tienes, porque vendrá el tiempo que volverás con abundancia. Como Pedro, quizá fue por unos kilos de pescado y no pensó que la red se iba a romper y tuvo que compartir con otra embarcación y ambas estaban llenos de pescado. Porque el que cree en la palabra verá los frutos de esa fe. Pero si tú dudas, si tú no crees, tú usas tus habilidades humanas, tú usas tu astucia, porque todos tenemos formación diversa y hemos aprendido muchas cosas que son parte de nuestra vida. No somos tan honestos, no somos tan sinceros, no somos tan claros y no somos tan obedientes. Y si usamos eso para sobrevivir en la vida, para llevar la vida cristiana, recuerden que eso nos traerá límites. Judas creyó que con su astucia, robando de la bolsa, iba a volverse millonario y vendiendo a su maestro. Fracasó, se ahorcó y murió. Es mejor confiar en Dios, confiar en su palabra. Una promesa de Dios, quiero terminar, vale más que las promesas de los hombres. Cuando te dejes guiar por su palabra, nunca serás defraudado. Cree, como dice la Escritura, y verás la gloria de Dios. ¿Quieres que Dios te levante como líder? ¿Quieres que el otro año sea un año muy grande, muy glorioso? Tienes que tomar decisiones. Tomar decisiones en creer en Dios, su palabra y servirle. Vivir bajo estos principios, aunque algunas no la entiendas. Y eso es lo que hizo Billy Graham. Cuando era muchacho, estudiante del instituto, abrió la Biblia y dijo: Señor, no entiendo muchas cosas, pero la única cosa que te prometo, aunque no entienda, y quizás algunas no me gusten, yo voy a obedecer esta palabra. Hizo una promesa y cambió la historia de este joven, aspirante al ministerio, y se volvió consejero de presidentes y viajó a todas las naciones predicando el evangelio y ganando miles y miles para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque decidió confiar en esta palabra. La gente puede hablar, la gente te puede defraudar, los amigos te pueden defraudar. El único que no te va a defraudar es Dios. Pongámonos de pie, oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ya en esta noche te pedimos que aumentes nuestra fe, que podamos, Señor, reflexionar. Este tiempo, la vida que nos ha tocado vivir no es tan fácil. Hay gente que nos falla.
gente que nos defrauda. Hay gente, Señor, que en algún momento hirieron nuestro corazón. Pero en esta noche decidimos confiar en tu palabra porque somos tus hijos. Decidimos perdonar cualquier ofensa. Decidimos seguir adelante en los caminos de Dios. No importa lo que pase. Si decidimos confiar en tu palabra, tú serás nuestra defensa. Tú serás nuestro socorro. Tú levantarás nuestras vidas. Tú allanarás el camino. Tú vas a intervenir en nuestro cuerpo físico, sanándonos. Tú vas a intervenir en nuestros hogares, en nuestro ministerio, porque hemos decidido confiar en tu palabra. Señor, en esta noche que cada uno de nosotros, Señor, vivamos bajo estos principios. Gracias te damos por tu palabra, que siempre será viva y eficaz. Y siempre será de bendición para nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Amén. Dios les bendiga.